Gracias a todos por venir hasta acá, hasta las facultades sociales de la UBA, para llevar adelante este taller, sobre todo a las compañeras que viajan de bastante lejos, que hicieron todo un esfuerzo para estar acá. Es toda una travesía, y por otro lado es todo un agotamiento del viaje, todo lo que ya pasó durante el día y mañana sigue, con lo cual encima ahora nos metemos en algo que es dentro de todo denso, así que bueno, gracias por la atención y por la paciencia. Tenemos que meterle por las cuestiones que venimos haciendo de horarios, pero tratemos de sacarle lo más posible el jugo ya que estamos acá. Sobre la base de que, bueno, yo, para quienes no me conocen, soy Nicolás, soy docente de esta facultad. De hecho, mi aula es la de enfrente, por eso preferí quedarme de este lado. Si no, ya como estar trabajando también acá. Al menos estamos en otro salón. Pero efectivamente los lunes esa aula es la mía. Y soy uno de los responsables a nivel nacional de Ambiente en Lucha y de la intervención de Ambiente en Lucha en espacios de articulación con otras organizaciones, activistas y asambleas socioambientales a través de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Voy a hacer esto. Nos sigue todavía conectada desde Mar del Plata, Silvina, de la Asamblea por Mar Libre de Petroleras. Ahí me escuchas mejor. El sonido está más orientado. Espero que sí. Propusimos hacer este taller que venimos en los últimos años de desarrollo teórico de nuestra corriente política a nivel internacional, que es la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, de desarrollo teórico y político de nuestro partido, la izquierda socialista, que es a partir de donde sale la definición de impulsar una agrupación amplia, de meternos de lleno en el movimiento socioambiental. Llevamos haciendo una serie de escritos, elaboraciones, talleres, cursos, con distintos nombres, con distintas aristas, que tienen, por un lado, una parte de recuperar las posiciones propias que creemos que se condicen con la propia historia de los desarrollos de Marx y demás, que no son muy conocidos, que tienen que ver con hacer carne ese desarrollo teórico con la propia historia de intervención en el movimiento socioambiental. Hoy, bueno, recién presentaron una revista de una lucha que lleva 20 años, o sea, hay quienes siguen creyendo que la ida, o como que hay una nueva ida de la izquierda hacia el movimiento socioambiental, como si fuese algo de ahora, como que porque existe Greta Thunberg a nivel mundial, ahora la izquierda le empezó a dar bola al movimiento socioambiental. Y bueno, lo que acaba de pasar recién acá, de Agustín contando algo que lleva su tiempo, u otras experiencias que vienen de las provincias, ni que hablar de otros países, dan cuenta de una intervención que tiene una larga historia, y lo que no quita que siempre hayamos tenido igual de elaborado, igual de claro, igual de precisadas nuestras polémicas con el resto de las corrientes que opinan, intervienen en el movimiento socioambiental, sino que efectivamente fuimos puliendo, fuimos perfeccionando, fuimos leyendo lo que dice el resto, de lo que dice el resto, agarrando las cosas que, pues nos parece que el marxismo es eso, como categoría es una totalidad abierta, en el sentido de que trata de tener una visión general sobre la totalidad de la vida, de la relación de la humanidad con la naturaleza, pero que nunca tiene un cierre de, bueno, ya conozco todo, sino que siempre está abierto a entender o apropiarse de lo que pasa dentro de los desarrollos científicos. Y el marxismo no es para nosotros ni un dogma, ni una Biblia, ni una biblioteca ya cerrada de la cual sacar la respuesta a todo lo que pasa, sino a lo sumo un método, una voluntad política, que en todo caso la ligamos con esos otros conocimientos que existen. Entonces, este giro va hacia plantear que en este taller en particular queremos debatir con
pusimos marxismo o colapsismo sobre la base de que nos parece que hay distintas salidas políticas ante algo que en parte es un diagnóstico común de la gravedad que concita la crisis climática y ambiental para sectores del movimiento socioambiental. Y que, descartando las posiciones del negacionismo, o sea, de los Trump, de los Bolsonaro, de los Milei, que plantean un desconocimiento de la crisis climática, del calentamiento global, el surgimiento del comunismo, etc. Descartando eso, descartando en segundo lugar a quienes piensan que del propio capitalismo puede surgir una respuesta a esa crisis, o sea, lo cual es un debate, no se resuelve fácil esa discusión, pero no va a ser el centro de hoy. O sea, posiciones que se expresan, por ejemplo, en corrientes en nuestro país, como Jóvenes por el Clima o cuestiones por el estilo, que se paran desde una respuesta capitalista a la crisis ambiental y de seguir fomentando el extractivismo para conseguir dólares, como si el propio mercado, la inversión directa extranjera o cuestiones por el estilo fuesen a resolver la cuestión climática, ambiental en nuestro país y en el mundo. Descartado eso, y de vuelta, no es que son discusiones fáciles, ni sencillas, ni demás, pero no van a estar en el centro de hoy. Sí hay cada vez más debate, quizás en una vanguardia, quizás no a nivel de los medios de comunicación masivos, quizás no a nivel de que es el debate entre los grandes partidos políticos de nuestro país y del mundo, pero a nivel de un sector del activismo socioambiental en nuestro país y en el mundo, viene corriendo o ganando peso una serie de teorías, de preceptos, de descripciones y de programas para la intervención política que coinciden en el punto de la gravedad que vemos nosotros de la crisis climática y ambiental, pero que a partir de ahí se desprenden toda una serie de pronósticos con los cuales no coincidimos y que nos parece que desorganizan. De ahí lo del colapsismo. Estoy buscando algo acá, ¿no? Estoy viendo, scrolleando Instagram o algo por el estilo. Saqué una foto de un libro para no traerlo porque pesa acá y leerlo de qué es lo que estoy hablando. Tengo una cita. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que existe en el mundo. ¿Sí yo? ¿Hablo fuerte? ¿Se escucha atrás? Me siento bastante mal. ¿Sí? ¿Sí? Es muy molesto. Se los bajo a tierra. Nosotros hablamos de que hay una corriente, una tendencia, un diagnóstico en un sentido colapsista, en el sentido de que se defienden bien, decir, no es que quieren el colapso, necesariamente no en el sentido de que quieren una desagregación de la sociedad tal como la conocemos, sino que a través de una serie de elementos de la biofísica, de lo natural y demás, dan cuenta de un pronóstico cerrado del cual se desprenden distintas conclusiones políticas. Y cito algo que es medio, no una Biblia, pero ellos le dicen el capital de la energía, así como el marxismo tiene el capital de la economía. Hay un libro que se llama En la espiral de la energía, escrito por dos miembros de una organización que se llama Ecologistas en Acción, que es un movimiento europeo, pero con peso en particular en el Estado español, que de vuelta se plantea como si fuese la obra para caracterizar este tipo de cuestiones, en donde después de describir la crisis económica, la crisis energética, climática, etc., llegan a plantear cuál les parece que va a ser la hipótesis más probable de desarrollo no acá 100 años, no es ciencia ficción, sino que dicen de acá 20, 30 años o 10 años que va a empezar a pasar. Entonces dicen lo siguiente, cito ese libro que les dije, La espiral de la energía, que acá fue editado por una editorial que se llama Marat, que en cierta medida va a ser parte del panel que viene más tarde. Igual saben lo que pensamos sobre esto porque fuimos a la presentación de este libro a discutirlo.
nos invitaron a discutir cuando presentaron este libro y les dijimos lo que pensamos sobre esto. Entonces, el diagnóstico es: la menor disponibilidad material y energética producirá una profundización en la crisis económica, que desembocará en nuevos sistemas económicos enmarcados en un metabolismo agrario, y por ello locales, autónomos y poco industrializados. En paralelo se producirá una fuerte reducción poblacional y una reordenación geoestratégica mundial hacia una mayor regionalización, con un incremento de las guerras por recursos. Las organizaciones sociales cambiarán, para gestionar esas organizaciones surgirán nuevas instituciones, la tecnología pasará a ser más sencilla, con una fuerte pérdida de conocimiento. Creemos que viviremos y este es el título, un largo declive. En sus inicios se podrán diferenciar dos fases marcados por un punto de inflexión alrededor del 2030, que es cuando decaerá de forma importante la energía disponible. Esto lo dicen, como decía, españoles, y en Francia, donde tienen un poco más de peso este tipo de teorías, que acá ahora les cuento cómo llegan a la Argentina. Hay algunos autores, Pablo Servignes, ahora escribe en el pizarrón, uno de los más destacados, sacaron una serie de libros de algo a lo que ellos le dicen colapsología, donde a la hora de hacer pronósticos dicen: el único camino que se puede tomar para preservar un espacio sin peligro es, por lo tanto, parar en seco la producción y el consumo de energías fósiles, lo que conduce a un derrumbe económico y probablemente político-social, incluso el fin de la civilización termoindustrial. A esto le agregan, en la espiral de la energía y demás, una proyección de que de acá a dentro de un siglo va a quedar sobre el planeta Tierra la 10ª parte de la población de hoy en día. O sea que 9 de cada 10 personas que ustedes conocen no van a poder seguir subsistiendo. ¿Por qué? Por el dramatismo de la crisis ambiental que va a tomar, y por esto que le dan mucha bola, que es el tema del declive energético, que tiene una fuente de realidad, que es: el petróleo no es infinito, el carbono no es infinito, se empiezan a ver el declive de la extracción de este tipo de cuestiones. La historia del fracking, que acá contamos desde el punto de vista de Neuquén, es en parte la historia de cómo los hidrocarburos convencionales vienen decayendo en sus reservas, entonces hay que ir a buscar otras formas de petróleo, y ahí aparece el fracking en Estados Unidos y en Argentina particularmente. Las dos grandes mecas del fracking no es que está en todo el planeta, la mitad del planeta está prohibido, es Estados Unidos y Argentina. El fracking, como forma de compensar esa falta de ese declive energético, y por lo que decía ahí la cita, lo de garantizar un espacio seguro, es porque la energía, el consumo de energía, la generación de energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, y si uno quisiera terminar de prender fuego al planeta y cuestiones por el estilo, debería reducirlo fuertemente para evitar esa crecida de las emisiones. De la sumatoria de todo esto, que no es que no tenga aspectos de realidad, en buena medida no es que haya algo falso, pero el salto que se propone es que a partir de unas cuestiones que tienen que ver con lo geofísico, con lo material, con lo climático, con lo ambiental, con la reserva de minerales y con la reserva de hidrocarburos, de ahí se saca una conclusión, que es la de que inevitablemente las sociedades que conocemos van a tener este destino, no final de vuelta a ciencia ficción acá 100 años, sino en el curso de la vida de todos quienes estamos acá, vamos a empezar a ver. Incluso nos dijeron en el panel donde fuimos a discutir esto ya empezó. Este colapso ya empezó, Entonces la idea de colapso, nosotros, para precisarlo, hace la idea de una sociedad que tiene que pasar a desagregarse, a hacerse más simple, porque tiene un volumen que la hace irreproducible en los términos en que está planteado, ¿no? ¿Qué cosa colapsó y qué cosa se simplificó? En algún momento de la historia de la humanidad, para entender el paralelismo, e incluso pensarlo desde el marxismo, si se quiere, el Imperio Romano. El Imperio Romano era un monstruo que en un momento dejó de poder ser el sustentable,
no podía darle de comer a toda la gente que tenía, ni siquiera a los propios esclavos. En un momento eso, ¿cómo se resolvió? Desagregando el Imperio Romano en pequeños feudos, cuestiones por el estilo, partimentar el gran momento, hasta ese momento, el momento más alto que había tenido la civilización hasta ese momento, el propio Marx. En la historiografía marxista dice, lo que viene después de la caída de eso son 1000 años de oscurantismo, en términos de ciencia, en términos de desarrollo. Efectivamente fue un pozo para el desarrollo de la humanidad lo que vino a partir de ahí. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que lo que viene ahora es esto. Y que no es que viene como una posibilidad, es inevitable que va a pasar algo de estas características. Entonces, de lo que se trata es de prepararse para ese tipo de nuevo mundo por venir, de vuelta. No en 50 años, no en 100 años, no en 200 años, de acá a 20, 30 años es que está planteado esto. Esto tiene un correlato en nuestro país dentro del movimiento socioambiental, en organizaciones en concreto y referentes teóricos, políticos, aunque no se suman políticos en un sentido tradicional, como es el movimiento Rebelión o Extinción, XR, Extinction Rebellion, que son una de las dos caras que surgen a nivel mundial de la nueva ola de movimiento climático, o de lucha contra el cambio climático, que son Viernes por el Futuro y Rebelión o Extinción. Hoy en día, así como pequeños partidos trotskistas hay en todo el planeta, hay pequeños grupos de XR en todo el planeta, en todos los continentes por lo pronto, en todos los países del mundo, en todos los continentes por lo pronto. Hay grupos de Viernes por el Futuro discutiendo estas cosas, entonces como que se van extendiendo estos debates y también llegan hasta acá. Quizás a veces no nos aparezca tan acabada la explicación teórica o los fundamentos de esto, pero hay cierto, en una cosa más de sentido común o pragmática, hay algo de esto detrás de discusiones que a veces tenemos, muchas veces en provincias, o acá también nos pasa en la ciudad, con activistas donde lo que plantean es, bueno, la vida en las ciudades no va más, de lo que se trata es ir al campo, de lo que se trata es de ver cómo cambiamos nuestra relación individual, ¿no? Hay que adaptarse a otras formas de vivir y cuestiones por el estilo, y de lo que se trata es empujar a ese tipo de transiciones. Ahí está, ahí no tiene todo el basamento teórico, digamos, pero hay una conclusión similar. Y de hecho, desde estos movimientos que te estoy diciendo, muchas veces aparece la tarea o la sugerencia de que de lo que se trata es de salir de las ciudades, ir a vivir a otros lugares, ir a hacer las propias comunas autosustentables en comunidades locales o cuestiones por el estilo. Eso nos aparece también, de vuelta, sin el bagaje teórico, pero nos aparece también cuando hablamos con personas de carne y hueso, activistas, que de vuelta ante un hecho de la realidad, que es que la crisis climática y ambiental no parece tomar un freno, ralentizarse, sino más bien todo lo contrario, más bien parece acelerarse. La idea de que, de lo que digo, en buen sentido, una cierta desmoralización que produce cómo sigue avanzando la crisis climática, ambiental y demás, salen este tipo de conclusiones, ¿no? E incluso vimos más recientemente compañeros y compañeras nuestras, digamos, compañeros propio del Frente de Izquierda del MST, desde la red ecosocialista, que han lanzado un ciclo de charlas o de formación que ellos dicen entender el colapso y preparar la respuesta. O sea, dando por sentado que la hipótesis del colapso está bien. Como que eso, de vuelta, de lo que se trata no es de discutir la hipótesis del colapso, de esta tendencia a la desagregación de las sociedades, etc., sino de preparar la respuesta política a algo que parece que no es debatible. Y para nosotros, en buena medida, no solemos empezar esta charla por acá, pero bueno, hoy voy a empezarlo por acá, al menos para cambiar, también para quienes ya participaron alguna vez de otras. En buena medida hay cosas para decir al respecto de todo esto, y de esto que para nosotros y nosotros siempre se acusó al marxismo
de un cierto economicismo, de un cierto, de algo que sería objetivismo, en el sentido de el marxismo todo lo resuelve por el punto de vista de la economía. Entonces, si pasa tal o cual cosa con la economía, entonces va a pasar tal o cual cosa con la superestructura de la sociedad, va a pasar tal o cual cosa con los partidos políticos, entonces la historia está prefigurada por lo que pasa en la economía, ¿no? Al marxismo se lo suele acusar de tener ese punto de partida para el análisis, cosa que nosotros no creemos que funcione así el marxismo, pero ahora hay una nueva reedición, si se quiere, de ese determinismo o de ese objetivismo, por decirlo de una manera, desde el punto de vista climático, energético, ambiental. Como pasa esto en la naturaleza, como pasa esto en lo material, entonces va a pasar esto con los estados, va a pasar esto con la población, y de lo que se trata es, en todo caso, de tomar como dado eso y prepararse a algo que parece inevitable. Entonces, de vuelta, no es el debate del centro de la política, en el sentido con el resto de los partidos políticos y demás, pero dar una respuesta a esto, o dar una respuesta correcta a esto, también nos ubica mejor en los debates que sí son más del centro de la política, el centro de la escena política, como es dónde está nuestra aplicación de fondo, de por qué es viable decir no a las petroleras en el mar, no al fracking, no al avance del agronegocio, cuestiones por el estilo. Es difícil responder bien a estos segundos y a los primeros se responde mal. Si uno toma el concepto o toda la caracterización de lo del colapsismo, responder a esto otro te ubica desde un lugar equivocado, o te ubicas desde un lugar que es el que te quieren poner las empresas, que es el que te quieren ubicar, quienes defienden el extractivismo, que es, pero ustedes lo que piensan es que la vida en las ciudades no va más, que de lo que se trata es de volver al campo, que todo ese tipo de cuestiones, que por eso ustedes no quieren que haya electricidad, cuestiones por el estilo, que ustedes están en contra del avance técnico. Terminás ubicando de ese lado si no respondes bien al primer debate. Entonces, de vuelta, no es el debate del centro de la escena política, pero tiene consecuencias uno y el otro de estas discusiones y nos importa responder bien a los dos, ¿no? Entonces, dicho esa presentación de con lo que queremos discutir, ¿qué es lo que sí decimos desde nuestra ubicación en nuestra interpretación del marxismo? Donde ahí nos parece que fue un salto adelante lo que fue esta revista y este documento de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadoras Cuarta Internacional, el documento que sacamos de 3-4 años que se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, en el sentido de que nosotros no negamos la gravedad de la crisis climática y ambiental. No negamos que, porque no tendríamos argumentos para que, si la propia ONU, si el propio panel del Intergubernamental sobre el Cambio Climático está diciendo que de acá al 2050 una parte del planeta Tierra puede tornarse inevitable, que es lo que están diciendo, o sea que de acá a 20, 30 años, un par de miles de millones de personas se van a quedar sin poder vivir en el territorio que están viviendo, van a tener que emigrar, van a tener que cruzar fronteras en lugares donde no los van a querer, y eso va a generar fenómenos políticos de todo tipo. Si ese propio panel, si la propia ONU está diciendo eso, nosotros tomamos la amenaza de la catástrofe, más bien redoblamos el punto de vista de que nos parece que esa amenaza es todavía más fuerte cuando uno deja de creer en que eso es resoluble dentro del marco de este sistema capitalista. En el sentido de que para nosotros el problema de la crisis climática y ambiental, o para el marxismo, no se trata solamente de la codicia, no se trata solamente de que hay un par de empresarios malos y el problema es que hay 10, 15 Elon Musk o cuestiones por el estilo que se están llevando puesto el planeta, sino que el problema es bastante más profundo y está en que la propia lógica de funcionamiento del capitalismo no tiene otra forma de funcionar que esta, que es tratar a la naturaleza como un dato más de una ecuación, apuntalar todo el tiempo la búsqueda de ganancias, liquidar, esto ya lo decía Marx, el capitalismo liquida o tiende a liquidar las dos fuentes de la riqueza, que son el trabajo y la naturaleza, y que eso tiende a hacerlo por una propia lógica donde de lo que se trata siempre es una reducción de costos y una producción a ciegas.
Porque el capitalismo no produce en función de necesidades, produce deslocalizadamente, únicamente en función de una búsqueda de ganancia. El único motivo que tiene un empresario para invertir es la ganancia, no satisfacer una necesidad, ni nunca fue una preocupación responder a necesidades como el hambre, menos va a ser responder a una necesidad como la transición energética, invertir en energías renovables, invertir en sistemas de producción que sean menos contaminantes, o cuestiones por el estilo. Entonces, cuando uno entra a descartar que eso vaya a funcionar, evidentemente las amenazas son fuertes. Y pensamos, efectivamente, y por eso le pusimos ese título, que de lo que se trata es una amenaza o una catástrofe. ¿Esto qué es? No es un desagregado lento donde de a poco la sociedad se va diluyendo, se va haciendo más simple, se va desintegrando, o cuestiones por el estilo. Sino que estamos yendo a un proceso donde más bien pueden pegar un salto cualitativo el agravamiento de las condiciones de vida de las mayorías populares, que pueden pegar un salto cualitativo, incluso los enfrentamientos bélicos, como que hoy en día estamos viendo en Ucrania con la invasión de Putin, y donde efectivamente de lo que se trata es de que el capitalismo se está llevando puesto al conjunto de la humanidad, pero de vuelta, no se trata solo de codicia, sino que se trata de la propia lógica de funcionamiento de ese capitalismo y de los estados que lo sostienen. Y ahí es un punto importante, lo de los estados, porque para nosotros el funcionamiento que tiene, a veces también está el tema de hablar del capitalismo en general, ¿no? El capitalismo es una lógica, es capital, es acumular y demás, pero después en concreto sí son empresarios y después en concreto sí son gobiernos y estados que sostienen esas ganancias. Y el lugar donde se da la disputa política y el lugar donde tenemos posibilidad de intervenir y de torcer el curso de lo que va pasando es al nivel de los estados y los gobiernos y qué es lo que se hace con ese sistema de producción. Entonces, es ahí donde, partiendo desde el lugar del propio trayecto de conflictos que estamos describiendo en este encuentro, de los debates políticos que tenemos, es que nosotros a este tipo de posiciones que nos llevan a, sobre la base de vuelta, el objetivismo, un determinismo, no discutir política, a nosotros nos interesa invertir ese curso del debate político. Y entonces, por ejemplo, cuando nos paramos en Argentina, y qué es lo que estamos discutiendo y cuál es nuestra posición ante este tipo de cuestiones, está la necesidad de hacer un señalamiento político, si se quiere más de fondo, sobre el problema de fondo que es el capitalismo, ante todo eso, pero después bajarlo a tierra en cuáles son las polémicas en concretas que tenemos con el resto de los partidos políticos, qué es lo que efectivamente proponemos para dar respuesta a esa realidad. ¿En qué sentido? A que la crisis climática global no tiene una solución desde lo local, a que no hay forma de, como ya decía recién, de resolverlo en el marco de los parámetros del capitalismo. Todo ese señalamiento de fondo tiene que estar, pero después está el punto de en qué conclusiones políticas, en qué propuestas políticas se traducen, se resumen la experiencia de la lucha que estamos llevando adelante. ¿En qué sentido esto? En el sentido de que uno no puede, ante estos debates, si se quiere, quedarse con el panorama general sin intervenir en las discusiones políticas, es decir, no diluir lo concreto en la perspectiva general y no diluir los debates del presente en esa perspectiva general, que es algo que muchas veces se hace. Y en ese sentido es que nosotros con lo que estamos haciendo en este encuentro y lo que queremos discutir mañana también con los programas, con el tema de la elaboración, en términos de el desarrollo político que queremos hacer de este encuentro, es ligar de vuelta los territorios, la lucha con las propuestas de fondo y discutir cuál es la perspectiva a la que estamos yendo. Me avisan que tenemos un problema con la facultad, pero ahora veremos cómo lo resolvemos. Distrajo un segundo, ahora lo retomamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir?
La tendencia global hacia un agravamiento de las condiciones de vida del conjunto de la población por la crisis climática existe, sí, no es el tema, lo podemos ir desarrollando. Hemos escrito bastante sobre las conclusiones de todo lo que está pasando con el calentamiento global. Eso es así y no nos toca a nosotros negarlo, sino que más bien todo lo contrario, tomarlo para explicar por qué tenemos que ir a fondo con las discusiones que estamos haciendo. Ahora bien, de lo que se trata para nosotros es, si tan grave es efectivamente el escenario al que vamos, a donde estamos yendo, donde nos empuja la crisis climática y ambiental, efectivamente de lo que se trata es de discutir cada vez más de política y de discutir cada vez más cuál es la salida, cuáles son los gobiernos y quién va a estar a cargo de los estados cuando efectivamente todo empiece a desmoronarse o a pegar saltos cualitativos en este agravamiento de la crisis. En ese sentido, el colapso tiene el problema de que pensar que los estados se van a debilitar en este curso de acciones, que esa es la tendencia, que lo que vamos es a desagregamiento del poder político, salta que antes de que eso pase, lo que va a pasar es lo contrario, que es que se van a fortalecer mucho para responder agresivamente a las luchas que surgen de los territorios, se van a reforzar para defender sus bienes naturales, sus bienes comunes, para defender sus recursos energéticos. Entonces, en buena medida, de lo que se trata esta década y la década que sigue, probablemente, pero todas, mientras siga habiendo gente que dé pelea, pero antes de que peguen el salto más cualitativo las condiciones climáticas, ambientales, es quién va a estar a cargo del poder político cuando todo eso pase. Y si nos da lo mismo, quién está a cargo del poder político cuando todo eso pase. Cuando uno tiende a trazar una cuestión de que es inevitable este decaimiento de la sociedad y agravamiento y que dentro de un tiempo van a morir 9 de cada 10 personas, uno parte de decir que no importa quién esté a cargo del poder político mientras todo eso pase. Entonces, si esa es la tendencia, justamente de lo que se trata es de quién está gobernando para que eso no pase. En ese sentido, es que nosotros, antes surgió en la charla anterior por los partidos políticos y demás, en las asambleas, para nosotros es muy importante la vinculación del territorio con la política, porque no tiene solución. Y esto es algo que queremos explicar con la mayor paciencia posible, pero no tiene solución. Ningún conflicto, antes surgió, nunca se gana la lucha. No tienen solución. Esto será una mala noticia. Pero la pelea contra la del no a la mina en Chubut no tiene solución en la pelea solo de la asamblea contra la mina en Chubut. Mientras sigan gobernando, y lo tuvo que decir Agustín en la charla anterior un par de veces, lo dijo una otra vez, mientras sigan gobernando lo mismo, ese problema sigue ahí. Entonces, eso que surge de ese conflicto, para nosotros hay que trasladarlo a la discusión más general en dos sentidos. Uno, que hay que discutir el gobierno, y otro, que hay que discutir qué tipos de gobierno, con qué tipos de mecanismos pensamos que tienen que resolverse estas cosas. De qué tipo de forma tienen que tomarse las definiciones políticas en los próximos tiempos que tenemos por delante. Porque efectivamente no da lo mismo quien gobierne, y al mismo tiempo no da lo mismo qué peso y qué poder toman las asambleas a la hora de las definiciones que se llevan adelante. Nosotros efectivamente queremos apuntalar todas las historias y las trayectorias de las asambleas, no solo porque nos interese cada una de esas luchas en sí, sino porque para nosotros lo estratégico, en última instancia, es que existan espacios de poder por fuera de los estados. A veces se dice de doble poder o de la forma que se le quiera decir, pero para nosotros lo estratégico es que existan espacios de articulación de poder que le impongan definiciones políticas a los estados, mientras sigan siendo capitalistas, y después también por fuera de los estados. Como muchas veces nos dicen, bueno, pero ustedes participan de este año, nos lo van a decir en las asambleas, en los espacios de lucha y demás. Ustedes son candidatos en las elecciones, ustedes legitiman el parlamento. Nosotros estamos ahí para que sean más visibles y tengan más eco las luchas de los territorios, pero lo estratégico para nosotros no es el parlamento, son las asambleas. Lo estratégico para nosotros no es una urna donde el voto vale a una persona un voto y demás, que es la máxima ficción con la que se sostiene el capitalismo a nivel mundial. La idea de que todos somos iguales porque el voto de un burgués vale lo mismo que el del trabajador. Esa ideología
ese discurso es en el que se sustenta en última instancia el poder político de los capitalistas. No es esa la democracia o el tipo de poder político por el que peleamos nosotros, no porque no nos importe votar, es un derecho ultra ganado y que costó muchísimo en la Argentina después de la última dictadura militar, pero nosotros por lo que peleamos es porque sean mecanismos de intervención directa y asamblearia los que tomen las definiciones. Para nosotros las disputas ambientales no se resuelven poniendo urnas. Y esto es polémico dentro del movimiento socioambiental, pero al menos en el tiempo que tenemos, queremos denunciarlas, pero al menos seguir discutiéndolo mañana. A nosotros es falso que los problemas del movimiento socioambiental se resuelvan a través de únicamente abrir urnas, hacer plebiscitos o cuestiones por el estilo. Es seguir tributando al tema de que la democracia representativa, delegativa y demás, que te llamen a opinar cada tanto, es la forma de resolver los problemas políticos. Y esto nos pasa todo el tiempo. Nos pasa dentro del movimiento socioambiental que un montón de luchadores ultra honestos, ultra abnegados, de lo más radicales muchas veces, radicales en el buen sentido, no en el sentido de lo que sirve. Siempre que terminamos discutiendo el punto de no, bueno, no la estamos ganando, sobre todo en momentos de reflujo, no estamos pudiendo en la calle imponerles algo, pongamos urnas. Abandonemos la estrategia de la calle para ponernos a juntar firmas, para conseguir que trate la legislatura un plebiscito y que después eso se llame una consulta popular de algo y que se vote. Miren, vamos a ir a elecciones donde el Congreso que va a salir de este año no va a ser muy eco-friendly. Digo, no sé si a alguien le cae alguna duda de eso. O sea, vean las encuestas. Entonces, tenemos ahí una discusión, incluso dentro del Frente de Izquierda, porque tanto los compañeros y las compañeras de la red, como los compañeros del Partido Obrero, nos pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. Costanera Sur, megatorres quieren construir megatorres. Nuestros compañeros que proponen, del Partido Obrero proponen, pongamos urnas para resolver eso. ¿Cómo le va a la Reta y a Milei en la ciudad de Buenos Aires discutiendo este tipo de cuestiones? O sea, ¿la vamos a ganar eso? Segundo, y no menos importante, ¿los derechos se plebiscitan? O sea, si uno pierde un plebiscito en defensa del agua, en defensa de un territorio, ¿qué significa? ¿Que no puedo pelear más por eso? ¿De dónde se desagrega todo esto del marco general, de la idea de que la política no importa porque el objetivo se lo va a imponer, de que todo se resuelve solamente votando, y creemos que efectivamente no? Lo dijo hoy la compañera para quienes estuvieron en la comisión en la mañana, lo dijo la compañera del Golfo San Matías, de Río Negro, que están peleando contra las petroleras en la provincia. Solo la lucha, solo la calle, y solo lo que le puedan imponer las asambleas a través de la lucha de la calle a los gobiernos es lo que nos va a permitir poner un freno a lo que va pasando. Entonces, de vuelta, eso es un debate donde tenemos una posición dentro del movimiento socioambiental, en buena medida, y no hay ningún problema en decirlo, minoritaria. Hay mucha confianza y mucha expectativa en que las cosas se resuelven votando, y nosotros que creemos que el derecho al voto es muy importante. Nosotros que vamos a ir a las elecciones a defender el voto al Frente de Izquierda, que eso es una cosa, no hay ningún problema con eso y lo vamos a hacer a muerte, pero nosotros no creemos que los problemas se solucionen votando. No pasa por ahí, sino que pasa siempre por apuntalar la lucha, mientras sigan habiendo todo este tipo de gobiernos. Seguir apuntalando la idea de que esos son los mecanismos para resolver las discusiones que tenemos, nos parece que nos embarra y que nos puede salir mal. Entonces, algo que surgió recomiendo mucho, ahora se acabaron, pero recomiendo mucho las revistas sobre Chubut, mañana va a haber más en Parque Centenario donde seguimos. Editamos esa revista porque hay un gran embellecimiento a la experiencia del plebiscito en Chubut. Bueno, hagamos como en Chubut porque se ganó. Hubo un plebiscito en el 2003, sacaron el 80%, se ganó. Ahora, ese relato muy acelerado de cómo se ganó en Chubut, lo que oculta fue la historia que contó Agustín. Asamblea de 300, de 400 personas, y que no decían no a la mina, decían que se vayan todos. Y el plebiscito en la legislatura de Chubut lo presentó un legislador del PJ. Digo, el plebiscito que decimos es la forma de lucha de ese caso específico. El plebiscito, que le salió el tiro por la culata, ¿no? Pero lo presentó
tipo del PJ, ¿para qué? Para descomprimir la calle. Para descomprimir la calle, porque le molestaban las asambleas, porque le molestaban ese tipo de construcción de poder político, y quieren el poder político que controlan ellos, que es el de las instituciones, que es el de ese tipo de mecanismos y demás. Y de vuelta, esto se entronca con lo otro, que es embellecer mecanismos como si no importara quién gobierna. En definitiva, lo que importa es quién gobierna. Entonces, importa en la transición hacia lo que sea que venga cuando la crisis climática siga empeorando, e importa en las luchas que tenemos hoy en día. Porque cuando nosotros decimos que lo del no a las offshore, no al fracking, etc., me dicen, bueno, pero ¿cómo hacer con la economía del país? ¿Cómo hacer con la restricción externa? O cuestiones por el estilo. Argentina tiene un montón de hidrocarburos. O sea, el problema es que están en manos privadas. El YPF no es un tercio del conjunto de los hidrocarburos que hay en nuestro país. Entonces, empecemos por restatizar eso, hagamos la cuenta de cuánto necesitamos y después discutimos todo lo otro. Empezar por discutir seguir ampliando la frontera hidrocarburífera no es por las necesidades del país. No es por la necesidad del país. Es solamente porque quien gobierna prioriza pagar una deuda externa y cuestiones por el estilo. Entonces, el objetivismo, decía, esta cuestión de está todo dicho por lo que pasa en lo material, decanta siempre en despolitizar las discusiones políticas. Como ya está todo dado por las condiciones climáticas, materiales, energéticas y demás, lo político en todo caso devendrá. Va a ser tan grande todo que en última instancia, antes de morirse, la gente va a salir y lo va a resolver. No, quizás no sale nunca. Quizás no sale nunca. Hay dos grandes ejemplos, digamos, de gran agotamiento histórico de lo energético, que es el caso que ponen ellos. Dos antagónicos. Uno el nazismo y otro la Cuba de los 90. El nazismo tuvo un problema energético en el medio de la guerra cuando no derrotaba al Estado del Ejército Rojo en Stalingrado, porque iban detrás del petróleo que estaba detrás de eso. Y como no lo tenían un problema energético tremendo. ¿Cómo lo resolvieron? Con trabajo esclavo y campos de concentración. O sea, lo energético no determinaba una definición política, lo determinó la política, que eran nazis y fueron por ese camino. Cuba tuvo un gran problema energético en los 90 cuando cayó la Unión Soviética. ¿Cómo lo resolvió? Bastante hambre, volviendo al capitalismo, entregando eso a la inversión extranjera, y con un montón de contradicciones, que no es el tema de la charla de hoy, pero lo que voy es, del mismo problema pueden salir 2 respuestas, 1000 respuestas, 1.000.000 de respuestas distintas. No deviene de lo material necesariamente una conclusión política, sino que lo que pasa en la política depende de quién gobierna. Si gobiernan los Castro, si gobierna Hitler, si gobierna el peronismo en la Argentina, o Milei, o cuestiones por el estilo, o si logramos que ante ese ciclo de agravamiento de lo material que efectivamente va a venir, que puedan gobernar a través de estos mecanismos que decíamos, los trabajadores, la izquierda, a través de mecanismos de democracia directa, como son las asambleas, y por eso queríamos incorporar también este tipo de discusiones al encuentro, en el sentido de que no solo se trata de decir que no a todo lo que nos parece que es contaminante, lo que agrava la crisis ambiental y climática, sino que también se trata de politizar las discusiones. Se trata de politizar las discusiones. En el sentido de a veces se discute en lo estudiantil, el estudiantilismo de solo discutir las becas o el precio de los apuntes, o en lo gremial de solo discutir solamente las cuestiones laborales más inmediatas, que el aumento y demás. Bueno, tenemos un riesgo en el ambientalismo en solo discutir el conflicto inmediato y cómo se puede solucionar transitoriamente, porque nunca se terminan de ganar los conflictos, si no elevamos la vara de discusión a discutir también la política. Y mientras prime un criterio objetivista en la discusión, en el sentido, como decía, de que lo material sí o sí deviene en una conclusión, el debate se va a empantanar, porque no nos lleva a ningún lado y, como decía, despolitiza. Entonces, como si no hay tiempo, no quiero extenderme,
Pero como ejes de todo este tipo de cuestiones, de cosas que queremos a todo lo que se va a charlar ahora que sigue esto, lo que ya pasó y lo que seguimos mañana, ciertas cuestiones que nos parece puntualizar. Una, vamos a una gran crisis, estamos camino a una crisis climática, ambiental y demás. Sí, eso es innegable. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahí? ¿Está cantado qué es lo que va a pasar? No está cantado lo que va a pasar, no está cantado cuáles van a ser sus conclusiones, sus consecuencias físicas, materiales, de sequía, de lo que sea. No está dado eso y tampoco mucho menos está dado cuáles van a ser las conclusiones políticas de ese proceso. Lo que sí está claro es que mientras siga el poder político hoy en las mismas manos y en los mismos mecanismos que sigue estando, la forma en que vamos a atravesar ese camino va a ser muy dañina, digamos, para el conjunto de los trabajadores, los sectores populares, las comunidades. Entonces, tenemos la tarea de politizar las discusiones. Lo natural no define lo político. El conflicto territorial no se resuelve en sí mismo sin discutir lo político, y si no ligamos los no a una propuesta política superadora, que para nosotros tiene que ver con vuelta al político de gobierno, los trabajadores, que planifique la economía, que lo haga sobre la base de tener los resortes de la economía en manos del Estado y que eso se discute democráticamente qué es lo que se hace, sin llegar hasta ese punto tenemos el riesgo de quedarnos en una especie de sindicalismo también ambiental y no ligarlo con el problema más general, ¿no? Lenin decía eso del trade unionismo como una cosa de bajar o quedarse solamente con lo inmediato, y la necesidad política que tenemos es discutir todo, de ligar el conjunto de los problemas, y en parte nos parece que eso es lo que tiene que aportar el marxismo como tal dentro del movimiento socioambiental, y es lo que tratamos de hacer del ambiente en lucha, de izquierda socialista y del Frente de Izquierda. Yo paro acá, ahora, y abramos a alguna que otra pregunta o opinión y ponerle que tenemos un reto breve hasta que me eche. Yo lo que quería agregar a todo la cuestión del debate con el colapsismo es que un poco es una postura que a ver, no solo lo que usted decía, que nos pone en la postura de digamos, lo que quería decir es, además de todo lo que usted dijo, hay algo un poco importante que es, hay una cuestión que hasta cierto punto se podría casi pensar que la clase de desmoralización política que puede aportar el colapsismo, en el sentido de, bueno, no importa discutir las medidas que se tomen ahora o no, porque pase lo que pase, vamos al colapso, y el punto está en ver qué se hace después del colapso. Un poco casi podría parecer que es algo digitado por hasta cierto punto por estas mismas empresas. ¿Por qué? Porque si vos no estás discutiendo las medidas que se están tomando actualmente y los comportamientos que están teniendo actualmente las empresas, y en lugar pones todo tu foco político, militante, académico, en lo que pase después de que pierdas, después de la inevitable derrota, básicamente dejar la vía libre a esa derrota hasta cierto punto. Es como una política de una profecía medio autocumplida. Yo necesito hacer la pregunta de ¿a quién beneficia una postura que así como criticamos la pedagogía de la derrota del peronismo en lo político electoral más amplio,
me parece que es justo criticar la pedagogía del colapsismo político mental, en el sentido de, bueno, ¿a quién beneficia tomar una postura que nos dice ya está todo perdido? No hay que luchar porque ya está todo perdido, porque hay que ver qué hacemos después de que pasen las consecuencias de la derrota. ¿A quién beneficia eso? ¿No? Vamos rápido. Sí, no, primero me parece que está muy bueno todo el informe, todo lo que ya leíste, obviamente cada punto es como para expandir un montón más. Pudiste el ejemplo bueno, de lo que planteaban los sectores que están más de una mirada colapsista y también los que plantean ante por ahí el avance del retroceso, tratando un pequeño retroceso en la lucha, vamos a la salida electoral, vamos a las urnas y qué sé yo. Hay otra tía que también me pasó mucho de encontrarme, es decir, vamos a radicalizarnos, vamos a encadenarnos, a poner un esto, aquello, digamos que es separarse del conjunto de la lucha o de la sociedad, digamos, buscar hablarle a la clase trabajadora, a los demás sectores. Bueno, ¿cuál es la política del marxismo que nosotros planteamos? Creo que poder comentar un poquito, sabiendo de que es mucho más extenso, pero bueno, complementar ese flanco que quedó por ahí. ¿Alguien más? ¿Algo? Bueno, nada, primero me parece muy interesante la charla y el debate que se abre de una forma. Bueno, tomando un poco de lo que dijeron los compañeros, en primer lugar, o sea, yo esto lo cuento desde una perspectiva muy juvenil porque es el espacio en el que milito yo, y con el que me identifico. Pero efectivamente vemos que las generaciones vienen más y más deprimidas, con más y más ansiedad. Entonces, una respuesta de, bueno, si igual nos vamos a morir todos, igual la catástrofe es inevitable. Eso, o sea, no es lo que genera una acción política, pero empeora las condiciones de vida materiales de la propia persona. Entonces, es como casi que se retroalimenta. Entonces, me parece muy importante lo que decía Nico, porque, o sea, podemos pensar la política como una herramienta en todo caso, más que eso, pero digamos, como una herramienta porque digo, no hay destino. No hay un futuro dado necesariamente que lo podamos cambiar. Pero bueno, sí me parece que es importante quizás pensar o tomar en cuenta, porque cuando hablamos de, o por lo menos los discursos más extendidos sobre la cuestión de cambio climático es estrategias de mitigación y adaptación. A mí me parece que el tema de la adaptación al cambio climático no es menor, porque no leí el libro que mencionaba Nico, pero 9 de 10 personas del mundo se van a morir, me parece terrible. Entonces también como no solo hacemos todo lo posible para frenar las cosas terribles y las destrucciones que se están dando ahora en los territorios, sino qué mecanismos podemos pensar o trabajar desde el conocimiento científico, desde la militancia territorial, desde un montón de aristas y perspectivas para justamente mitigar y adaptar no solo el proceso de transición energética, sino eso, porque si bien algunas cosas son evitables, porque la idea de un colapso absoluto de la sociedad, yo creo que es evitable, pero el aumento no sé, 1,5 grados ya de la temperatura global no es evitable. Y las consecuencias climáticas no son evitables, ya están bastante fijas, digamos, por todo lo que dicen
eso. Lo que pueda hacer para mañana, va para mañana. Pero porque ahí está el temita este. ¿Una más? Upa. No, tres al mismo tiempo. Son preguntas así muy breves. Sí, no, lo mío solo del MST, porque justo estoy mirando que hicimos la charla en Moreno la vez pasada que viniste vos, y yo ahora hago una charla y donde ponen crisis ambiental y ponen colapso. Entonces, lo hacen para, están convencidos por oportunistas, o sea, ¿qué es lo que, o sea, a dónde va? Porque es como decía la compañera y Ani, o sea, desmoraliza esto, o sea, es algo muy profundo. Bueno, eso, el MST, que es lo que... No, vos mencionaste que el colapsista cree que vamos a hablar de esa agregación del tipo de la que sucedió con la caída del Imperio Romano. Sí. Dado que esa caída trajo un retroceso en la lucha de clases, porque empezó el oscurantismo y esa convivencia entre monarquías y estados, y además produjo una pugna entre los nuevos reinos que surgieron en Europa, claramente trajo un proceso en la lucha de clases. ¿Crees que, digamos, este colapso que ellos están augurando, que implica una desarticulación de lo que vos decías, la vinculación de la política con el territorio, quienes están detrás de esto son, o es el establishment? O sea, ¿cómo crees? Básicamente, lo que entiendo de lo que se está hablando por colapso en sí, en algunos casos se está yendo, o por lo menos desde los estados provinciales, se está contemplando, creo yo. ¿Y por qué te lo digo? Por ejemplo, en Córdoba, el año pasado, no, el anterior, se formó el ETAC, que es el equipo técnico anticatástrofe. Y se está invirtiendo un montón de dinero en ese tipo de fuerzas. ¿Por qué? O, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires se está invirtiendo en un equipo técnico también de antiterrorismo. Por un lado. O sea, estoy atando cabos, ¿no? Y estoy tirando ideas así al azar que veo, digamos, que se está hablando de una figura de que nunca se había hablado y que de repente ahora, de ser luchadores ambientales, de proteger los arbolitos, somos terroristas ambientales. Entonces, no lo veo muy descabellada esa idea y hacia dónde va dirigido este tipo de pensamiento. Lamentablemente, es una vez más a criminalizar la protesta, pero a niveles extremos. Bien, yo voy a decir cosas que no van a dejar contentes a nadie, pero por la cuestión de tiempo nos apretaron, tenía que cerrar la cuestión acá y que están los compañeros del Mayo haciendo así allá. Y están los compañeros que vienen al panel. Y en buena medida tiene un correlato lo que va a pasar ahora en el panel con lo que estamos hablando acá, con lo cual algunas cosas no las respondo porque estoy seguro que van a volver a aparecer ahora en un ratito. Y la idea es que ustedes no se muevan, se sienten acá, la gente del panel, y sigamos en continuado con los temas. Pero efectivamente da para mucho más, tenemos algún problema para cortar, mañana la podemos seguir en muchos temas. Yo sí digo cosas muy puntuales. Hay vertientes procapitalistas y de derecha dentro de discursos colapsistas que lo promueven, sí, en Estados Unidos tienen mucho peso. Estados Unidos tiene hace rato, desde la época de las amenazas nucleares, un movimiento prepper, le dicen los preparacionistas, que está hace un montón de tiempo preparándose para la vida después del mañana. Cuando aparezca alguna, y en general son medio trampistas, la gente armada y cuestiones por el estilo, eso existe. Y tienen libros escritos y hay una vertiente liberal colapsista que tiene una corrida más a derecha que muy probablemente tenga algún tipo de financiamiento, establishment o cosas por el estilo, de capitales puestos ahí para disgregar, en todo caso, la lucha ambiental. ¿Es el caso de las organizaciones que estamos hablando, que hablé yo al principio, tipo XR o demás? Yo creo que no, digamos. Que ahí es más bien una cuestión de una postura política que no compartimos, porque también para ser justos,
no es que no luchan, o sea, son parte, por ejemplo, de la coordinadora basta de resoluciones, tenemos un montón de debates por otras cuestiones, pero no es que de la conclusión del colapso inevitable sacan la de que no hay que luchar hoy por tal o cual cosa, sino que ahí hay como un hiato, una separación, una falta de consistencia política, que para nosotros por la despolitización y por una despolitización deseada, por querer ubicarse por fuera de la política, por no querer opinar, no querer vincularse a los partidos políticos, hay algo que no cierra, digamos. Deseada al punto de, siempre lo cuento porque para mí es muy gráfico, en el 2021 XR definió escrachar en las elecciones los afiches de los partidos políticos, poniendo son todos extractivistas, y escrachó a Milei al frente de todos, a Cambiemos y al frente de Izquierda por igual, porque están por fuera de la política. Como todo lo que es institucional está mal, bueno. Entonces ahí yo veo más ese problema que el problema de que estén financiados por alguien. Pero sí está lo otro sí existe. Hay un colapsismo financiado por empresarios, sobre todo con peso en Estados Unidos, eso existe y tiene libros escritos y bla. Después, breve, está lo que decía Fran de lo que a veces iba vinculado, también a nivel mundial, siempre sale todas las semanas alguien que escracha una obra de arte o cuestiones por el estilo. Ahora se estrenó una película que se llama Cómo volar un oleoducto, que está basada en un libro que se llama Cómo volar un oleoducto, que esto ya tiene un par de años de circulación en el movimiento socioambiental y por eso pasan las cosas que dice el compañero, porque en Estados Unidos ya volaron un par de oleoductos, sectores radicalizados del movimiento socioambiental, un par de presos, un par de muertos, haciendo esto como medida de protesta dentro del movimiento socioambiental. Eso existe. Acá en Argentina todavía no tiene expresiones más orgánicas, hay gente que dice que lee ese autor, que es Andreas Mark, que es el que escribió el libro con ese título, que ahora sale la película y que ya lo están queriendo meter preso por culpa de la película. Eso pasa, digamos, eso está pasando en estas semanas. Pero efectivamente hay un movimiento que acá todavía no tiene una expresión canalizada, pero que a nivel mundial existe, que está diciendo que lo que hay que hacer es ir a sabotear infraestructuras fósiles. Hay gente discutiendo eso. Acá no llega tanto a ese punto, por decirlo de una manera, pero ahí sí hay una especie de puntos de contacto con debates que había en los 70, que se yo, con la guerrilla, por el estilo, de separarse de la base, de popular, trabajador y demás, y creer, siempre está la ilusión de que las acciones ejemplificadoras van a hacer que después vengan las masas atrás. Eso no pasó nunca, ni va a pasar. Entonces siempre se trata de cómo se acompaña desde paso a paso el desarrollo de la lucha, del espacio asambleario, con hasta dónde va dando la base, más allá de las asambleas, más allá de la vanguardia, para luchar. Lo del NSS, si lo terminan de creer o no sé, si es marketing, o sea, como vende el costo de tomar, nosotros también ponemos un flyer que diga colapso o algo por el estilo. El punto es que no hay una delimitación, y esto se hacía lo que sí particulariza o es parte de la identidad de la gente en lucha, que es que nosotros debatimos con el resto. O sea, cuando no coincidimos con la Juan, que es la coordinadora del PS, cuando no acordamos con alguien, se lo decimos, se lo escribimos, se lo posteamos, se lo mandamos, no estamos de acuerdo en esto, y discutimos, no estamos de acuerdo. No es lo que caracteriza al resto de las corrientes. Dejan correr ideología equivocada, dejan de correr opiniones o se suman a propuestas equivocadas como los del plebiscito y más, no polemizan. Y para nosotros en la vanguardia socioambiental hay que polemizar. Pero si no estamos de acuerdo en algo hay que decirlo, hay que discutirlo respetando las asambleas y demás, como decía Agustín antes, no imponiendo cosas o cuestiones por el estilo, pero hay que polemizar. No, hay que discutir y con las cosas que no coincidimos hay que decirlo, porque si no estamos ayudando en nada callando los debates. Lamentablemente, en el espíritu tienen más una tendencia de no polemizar, dejar correr. No hay ninguna polémica, no van a encontrar a nadie, nunca, del MST o del PEO polemizando con las cosas que dice XR, por más que después por lo bajo te lo critiquen o cosas por el estilo, no hay eso. Entonces, si no discutimos, si no clarificamos los puntos, bueno, no estamos ayudando a que crezca políticamente el movimiento socioambiental. Por eso, nosotros ya este es el segundo o el tercer panel que organizamos, debatiendo con otras organizaciones, porque queremos discutir. No estamos de acuerdo en todo, peleamos juntos un montón de cosas, pero no estamos de acuerdo en todo y queremos discutir. Entonces,
Hay cosas que van a aparecer ahora en el debate, por eso no te aseguro que las preguntas que les quedaron van a caber en el debate de ahora y les quiero dejar entrar. Me dice Silvina de Mar del Plata, que no lo van a escuchar, no se le pedí que lo escriban, que de su experiencia en la Asamblea de Mar del Plata, que la falta de pensar política desgasta también hacia adentro a las asambleas, porque nos terminamos cerrando en la lucha particular, digamos, de su propia experiencia, también de algo de esto que estamos marcando y parte de lo que queríamos tocar. Veo la mano levantada, pero sí, se me van a matar allá. Entonces, pasemos No, bueno, pero pasa que hay un tema particular que usted mencionó. Lo charlamos en el pasillo, no hay problema. Bueno, está bien. Pero el problema es que no sé, tenemos gente ahí para entrar, que es limitada para discutir y después nos van a echar. Claro, que se eche a la sala.